¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en su canal Paideia Católica. Pues es una alegría tenernos a ustedes con nosotros en esta nueva sección que estamos inaugurando. Gracias a Dios este es el tercer video de nuestras reflexiones. Agradecemos al Padre Paul que ya hizo el segundo el domingo pasado y pues hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra de Dios. Y les recuerdo que esta reflexión está en nuestra web paideiacatólica.com. Pueden ir a revisarla ahí con más profundidad, van a encontrar las citas que hagamos y los textos más desarrollados. Pues bien, también ahí están las lecturas de este domingo. Y bien, vamos a empezar. Estas son las lecturas de este domingo. Pues bueno, hermanos, este domingo es el domingo de la palabra de Dios, un deseo del Santo Padre Francisco que nos invitaba a celebrar un domingo dedicado enteramente a la palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Y es precisamente eso lo que celebramos en este domingo, que Dios habla a su pueblo, que Dios ha hablado al pueblo de Israel constantemente, que Dios ha hablado a la iglesia constantemente, que Dios le habla al hombre constantemente, que Dios se hizo hombre para hablarle al hombre, para implicarse en la historia del hombre, para que hubiese una respuesta del hombre también, que hay un diálogo de amor entre Dios y los hombres, que esa palabra de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, que es Jesucristo, esa palabra de Dios que se nos comunica a nosotros. Y esto es interesante, hermanos, porque como dice en la reflexión que he escrito para este domingo, la palabra de Dios no solo es la Sagrada Escritura, sino la persona de Cristo. Es la persona de Cristo, es una palabra concreta que se encarna, que se involucra en la historia del hombre y que nos invita a seguirlo, que nos invita a implicarnos en su camino de salvación. No es una idea, no es un concepto, como lo dijo ya el Papa Benedicto XVI, y que sale ahí en la cita de la exhortación Verbum Domini, sale ahí en la reflexión, en el numeral 11. No es simplemente una idea, no es simplemente una norma, sino es una persona. La palabra de Dios es una persona, es Jesucristo, que nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a vincularnos con su testimonio de amor y de misericordia, con su proyecto de amor y de misericordia que es el reino de Dios, y que nos compromete también a eso. Es la iglesia el lugar donde nosotros nos podemos encontrar con la palabra de Dios. Es ahí donde nos dejamos encontrar más bien por la palabra de Dios. Y esto se da en lugares privilegiados, específicamente en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio que explica las Sagradas Escrituras y la tradición, y en la Eucaristía. La Sagrada Escritura es el texto, como bien lo sabemos, donde se nos comunica la palabra de Dios. Ahí están recopilados los principales acontecimientos de la historia de Israel y del acontecimiento de Jesucristo, del nacimiento de la iglesia. Es ahí donde se nos comunica por medio de la escritura, de esa escritura, la tradición también, que una vez fue oral y que después fue puesta por escrito. Pero también la iglesia cree que oralmente o en la sagrada tradición también se comunica la palabra de Dios, y ella a través del magisterio cuida, protege y transmite esta palabra de Dios que se nos ha dado. Pues bien, sobre todo en la Eucaristía, hermanos, nosotros también tenemos acceso a esa palabra de Dios, porque en la Eucaristía también escuchamos la palabra de Dios, la primera parte de la liturgia eucarística, pero esa palabra que hemos escuchado también se hace carne, se encarna, se hace pan. Esto tiene su fundamento en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 1, San Juan dice que el Verbo de Dios se hizo carne, y en el capítulo 6 Jesús dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Así que en la Eucaristía nosotros también podemos encontrar la palabra de Dios. Pero esta palabra implica una respuesta, es decir, cuando Dios comunica al hombre su misterio, no quiere simplemente que el hombre conozca su misterio, sino que se involucre en su misterio, que forme parte del reino de Dios. Y eso lo hace llamándolo, atrayéndolo hacia sí, iniciando un camino de salvación. Por eso el Señor nos invita a la conversión,
La conversión es volver a caminar con el Señor, es volvernos hacia Él, es dejar que Él entre en mi vida para que Él me acompañe en el camino de mi propia vida. No es simplemente dejar de hacer ciertas cosas como vicios, pecados o malos hábitos. No, eso es una consecuencia de la conversión, evidentemente. La conversión implica dejarse ayudar por el Señor, dejarse guiar por el Señor, caminar junto a Él. Por eso esa conversión implica un cambio interior, porque ya no caminamos solos, sino que estamos acompañados. Hay un cambio, una transformación interior en el hombre. Y a su vez hay una transformación hacia el exterior, porque cuando yo decido caminar con el Señor, cuando yo me dejo interpelar por su palabra, también Él me convierte ahora ya no solo en discípulo, en seguidor de Él, sino en misionero. Es decir, que me invita a invitar a otros a seguir a Jesús, me invita a invitar a otros a dejarse interpelar por la palabra de Dios. La pregunta hoy, hermanos, es: ¿me he dejado interpelar por esa palabra? ¿He tenido un encuentro con esa palabra? ¿He desaprovechado las oportunidades que en la iglesia tengo para escuchar la palabra de Dios, para dejar interpelarme por esa palabra, para iniciar un proceso de conversión, de acompañamiento por la palabra? Pues bueno, les dejo eso de tarea de meditación y espero que disfruten su domingo y que también se suscriban, que le den que le den un me gusta, que dejen sus comentarios y que compartan este video con sus amigos. Pues muchísimas gracias y que el Señor los bendiga, y que recuerden que hay que creer para entender.